Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados que estamos grabando hoy miércoles día 6 de febrero cuando son las 18:03 horas de la tarde. En él vamos a dar un vistazo a los principales índices IBEX 35, DAX alemán, Dow Jones de Industriales y S&P 500, así como algunos valores que bajo nuestro punto de vista pudieran estar ofreciéndonos una señal de compra o para trading o incluso para posible picoteo. En primer lugar vamos a dar un vistazo al selectivo español. En él vemos cómo se asiste todavía a una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes en gráfico diario, semanal y mensual. En él estamos viendo una sucesión de máximos decrecientes, un rebote desde la zona próxima a los 8.300 puntos aproximadamente, desde donde hemos conseguido formalizar un rebote tendencial buscando en primer lugar la zona de los 9.200, aunque no será hasta que no superemos la zona de los 9.350 puntos cuando podamos hablar de un cambio de tendencia principal que nos daría o nos abriría una ventana de incorporación para trading con objetivos en 9.600 y en 10.100 puntos. Como veis, todavía nos encontramos en una situación técnicamente bajista y bastante complicada para la toma de posiciones alcistas en determinados títulos, pese a que también las medias móviles de 50 y 20 sesiones han cruzado al alza. El índice no termina de superar ciertas resistencias como son la zona de los 9.200 puntos ni con los niveles de estocástico clásico en zona de máximos, ni siquiera cuando estamos en zona de neutralidad como es ahora mismo. Por lo tanto, es un mercado para tener cierta prudencia, deberemos tener cierta prudencia, cierta cautela en la toma de valores, puesto que podríamos estar ante una primera resistencia de corto plazo que nos devolviera como mínimo a niveles de soporte en torno a los 8.900 puntos en formación de posible pullback hacia, como decimos, este soporte. Si esta zona es perdida, sí que podríamos volver incluso a los 8.600 puntos, pero hoy por hoy nos encontramos en una situación técnicamente neutral, en un entorno bajista y, como decimos, pues todavía no es momento de acometer grandes compras ni tomar grandes decisiones en el mercado europeo. Vamos a dar un vistazo al DAX alemán, que prácticamente mantiene un gráfico muy similar al del IBEX 35. Formación de máximos y mínimos decrecientes desde prácticamente mediados del mes de mayo del ejercicio anterior. Medias móviles siguen bajistas. Hemos formado algunos huecos bajistas que han sido cerrados, aunque quedaría todavía un último hueco bajista por cerrar en 11.470. Mínimos interanuales en la zona de los 10.279. A partir de ahí hemos formalizado un pequeño rebote alcista que nos ha llevado a buscar la primera zona de resistencia. No hemos llegado ni siquiera a alcanzar los 11.500 puntos, que se establece como el 38% de Fibonacci de toda la anterior caída, la última gran caída que se cuajó a partir de los 13.570 hasta los mínimos interanuales que hemos marcado. Por lo tanto, tendríamos una resistencia muy cercana al precio actual, es decir, una resistencia en 11.500, 11.530, donde presumiblemente el DAX alemán pudiera frenarse, y no sería hasta que veamos un cierre por encima de los 11.900 puntos en dos cierres consecutivos o uno semanal por encima de este nivel, cuando veamos un cambio de tendencia principal en el mercado alemán que nos llevaría directamente hacia la zona de los 12.300 o 12.660 puntos en primera y segunda instancia. Fijaos cómo esta zona de resistencia, que coincide con la parte alta del canal bajista en 11.800, 11.900 puntos, se corresponde también o es tangencial prácticamente con la media móvil de 200 sesiones, la cual podría frenar el precio o el avance del mercado alemán. Con todo, un cierre por debajo de 11.050 volvería a cambiar el sesgo alcista a bajista y nos llevaría a zonas de soporte en 10.765 y en 10.480 puntos. Hoy por hoy seguimos en fase de rebote. Se ha formado una directriz alcista acelerada
que sigue respetándose una directriz alcista de libro y todo apunta a que pudiéramos ir a buscar la zona de los 11.500 puntos en el muy corto plazo. Veríamos ahí si no podemos con este nivel, vendríamos abajo a buscar 11.300 y, como decimos, 11.900 puntos serían la clave para un cambio de tendencia principal. En el caso del Dow Jones de Industriales, aquí tenemos este índice. Aquí, como venimos adelantando ya en anteriores incursiones, el mercado americano es un mercado muy diferente al europeo. Aquí se ha formado, pues como veis, una tendencia alcista muy bien definida, aunque en los últimos meses esta tendencia pues ha venido agotándose alrededor de la zona de los 26.000, 27.000 puntos, donde hemos cometido una fase de reacción muy importante al perder los 24.300, una fase de reacción que nos ha llevado a 21.700 puntos del tirón. Aquí vemos como la sucesión de velas rojas ha sido impresionante y a partir de ahí hemos formalizado una vuelta a nube. No podemos hablar de un hombro cabeza a hombros, pero sí una vuelta a nube que nos ha llevado a niveles de cotización actuales, en torno a los 25.500 puntos, donde tendríamos una zona de resistencia muy importante para el Dow Jones que coincidirá también, como veremos posteriormente, con el S&P 500 en zona de resistencia. Por encima de este nivel, primer objetivo 26.280 y en segundo objetivo la zona de los 26.980. Ni que decir tiene que todo ello vendrá supeditado a las noticias que vayamos conociendo en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las subidas o no de tipos de interés y las posibles tensiones comerciales que puedan establecerse entre los países más importantes y más ricos del mundo. Si no pudiéramos con la zona de los 25.550, lo más probable sería ver un pullback hacia 24.880, que es el escenario que manejamos ahora mismo desde Mercatrading Bolsa. No pensamos que estos 25.550 puntos vayan a superarse a la primera de cambio, aunque sí que esperaríamos cierto recorte en forma de pullback para posteriormente y en una segunda intentona romper al alza esta zona de resistencia. Vamos ahora con el S&P 500, el cual sí que nos muestra algo más de información que el Dow Jones de Industriales, puesto que en este caso sí que nos encontramos ante una zona de resistencia muy importante que se sitúa en niveles de 2.743 puntos, que es, además de su resistencia de corto plazo, la tangencialidad con la media móvil de 200 sesiones que debería frenar el avance, o que en teoría debería frenar el avance del S&P 500 en el muy corto plazo. Si esta zona no es superada en precios de cierre semanal, lo más probable sería acometer una fase de cierto recorte o fase de reacción tendente a buscar el nivel de los 2.675 puntos. Este es nuestro escenario preferido, es decir, el escenario al que damos mayor probabilidad que ocurra de acometer cierto recorte, ya que la revalorización desde niveles de 2.351, cuando se empezó a cojar la formación de vuelta a nube, ha sido impresionante, y el número de puntos que ha sumado el S&P 500 también muy interesante, y pensamos que pudiera de algún modo estar agotándose la subida en estos momentos. Como valores, vamos a destacar el comportamiento de Apple. Es un valor que nosotros tenemos en cartera, al que ya llevamos una ganancia de doble dígito. Ha formado, y como sabéis, formalizó un profit warning con la venta de su último iPhone. Las ventas no fueron del todo lo esperado y el valor acometió una caída, a nuestro entender, una pasada de frenada hacia los $142 por título. A partir de ahí el valor ha venido revalorizándose
y ya con la presentación de sus resultados esta semana pasada, el valor ha roto al alza este pequeño canal bajista o este estrecho canal bajista que venía formando, ha superado su primera zona de resistencia en 163 y se dirige exactamente a buscar la siguiente zona de resistencia en 176 dólares por título. Vemos que todavía es posible acometer compras en el valor pensando en el objetivo plausible de corto plazo alrededor de los 190 dólares por título. Esta zona de resistencia ya formaría prácticamente una tangencialidad con la media móvil de 200 sesiones y además sería el 50% de retrocesión proporcional Fibonacci a toda la gran caída que se cuajó desde los máximos alcanzados en octubre de 2008. Por lo tanto, estos 190 dólares por acción formarían una resistencia muy importante de muy corto plazo y donde parece querer dirigirse el precio de la acción. Si entráramos compradores en niveles de precios rondantes a los actuales, el stop quedaría por debajo de la zona de los 160 dólares por título. Como veis, el stop algo alejado del precio de cotización actual, pero es el que requiere para este tipo de operaciones. Por lo tanto, deberíamos adaptar el tamaño de la posición a este stop. Otro de los valores que tenemos preparados para hoy es el caso de Facebook, también forma parte de nuestra cartera y al que también le vamos ganando un porcentaje nada despreciable. Aquí en el caso de Facebook se aperturó este verano un fuerte hueco bajista con origen en la zona de los 218 y que partió en la zona de 175 dólares por título, que es exactamente el nivel donde cotiza ahora mismo la gigante tecnológica Facebook. Aquí vemos una directriz alcista muy bien formada que ha terminado por romper la secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes que veníamos mostrando en los últimos meses y roto por fin su zona de resistencia en 145. La apertura de este enorme hueco alcista probablemente pueda tener su continuidad hasta el nivel de los 182 dólares por título. Cualquier recorte tendente a buscar la zona de los 160 lo interpretaríamos como una posibilidad de compra con un objetivo principal en 171 y precisamente el objetivo para la estrategia en 182 dólares por título. También un valor muy interesante que va a tender a buscar el cierre del hueco, este enorme hueco alcista, aunque para ello tengamos que esperar pues un poco más de tiempo. Otro de los valores que tenemos preparado para hoy es el caso de Banco de Sabadell. Es uno de los valores que nos han pedido nuestros lectores y aquí vemos pues un valor totalmente bajista, un valor con una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes bestial desde prácticamente principios del ejercicio 2018, cuando cotizaba en la zona de los 1,84-85 euros por título. A partir de ahí el desinfle del valor es tremendo y ahora mismo hemos perdido incluso el último de los niveles de soporte que debería haber respetado el valor en 0,95. Por tanto, nos encontramos ante una situación técnicamente de caída libre donde es imposible predecir hasta qué zona va a recortar el precio de Sabadell. Es un valor para haber deshecho posiciones en caso de tenerlas compradas en 0,95, en la pérdida de 0,95, puesto que ya el valor nos ha entrado en caída libre. Este valor no lo tenemos posicionado en nuestra cartera, huimos de valores tremendamente bajistas como este y insistimos, es una petición de uno de nuestros lectores. Otro de los valores que tenemos preparados para hoy es Red Eléctrica. Este sí que es una empresa ligada al sector de las utilities y que, como veis, sigue formando una secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes. Se encuentra ahora mismo en subida libre técnica y absoluta. Fijaos cómo el nivel de hoy se corresponde con los máximos históricos del valor y por tanto pues puede permitirnos una entrada con un stop bastante ceñido, eso sí, por debajo de la zona de los 20
euros por título. El objetivo lo tendríamos situado alrededor de los 20,65, 20,70, que es la amplitud o la anchura del último movimiento lateral que ha tenido el valor. Pudiéramos, como decimos, probar una entrada en este título, así como los dos siguientes que vienen, pero insistimos, el entorno del mercado no deja de ser complejo. El Dow Jones pudiera estar llegando a una zona de resistencia y esto sería pues para pulmones financieros que permitan cierto riesgo en la operativa. Otro de los valores que tenemos preparados para hoy es Naturgy. Naturgy es otro de los valores que ha roto la zona de triple techo que tenía formalizada a niveles cercanos a los 24 euros por título. A partir de ahí pues sigue su formación escalar. En gráfico de 10 años también lo vemos en una situación técnicamente alcista, subida libre, técnica y absoluta, aunque cualquier entrada en estos precios deberíamos colocar el consiguiente stop por debajo de niveles de 23,80 euros por acción en precios de cierres. Insistimos, tanto Red Eléctrica como Naturgy como Endesa, que vamos a comentar ahora mismo, son valores que aptos para un perfil, un pulmón financiero importante y que permitan cierta aversión al riesgo. En el caso de Endesa, tenemos aquí el gráfico a 10 años, también se encontraría en una subida técnicamente, subida libre, técnica y absoluta, con formación de máximos y mínimos relativos crecientes, aunque el stop para este caso quedaría por debajo del nivel de los 20,65 euros por título. Por tanto, aparte del nivel de riesgo que vamos a asumir entrando en estos niveles tan elevados de cotización y con una volatilidad tan grande como la que mantiene el propio mercado de renta variable en estos momentos, también deberíamos asumir un stop bastante lejos del precio actual, en niveles por debajo de 20,60 euros la acción. Si nuestro pulmón financiero o si nos creemos la subida actual nos lo permite, pudiéramos estar comprados en niveles de precio actuales y maximizar el stop de beneficios siempre un 2,5% por debajo de los máximos que se vayan alcanzando diariamente. Y como veis, pues aquí termina nuestro videoanálisis de hoy. Os hemos dado algunas pautas, algunos valores interesantes: Apple, Facebook, Banco de Sabadell, que en ningún caso es una ventana de incorporación, todo lo contrario, un valor para salirse por piernas ahora mismo. Y tres valores del sector de las utilities: Red Eléctrica, Naturgy y Endesa, donde poder acometer una entrada o varias entradas con el fin de picotear en el mercado, siempre conociendo que estamos asumiendo un riesgo muy importante debido a la volatilidad intrínseca que se mantiene en el mercado de renta variable europea y también americano, puesto que el Dow Jones y S&P 500 pudieran estar llegando a zonas de resistencia muy importantes que nos provocaran cierto retroceso o formación de pullback en el muy corto plazo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santacreu para usuarios y lectores de Mercatrade y Bolsa, y como siempre desearos un feliz trading.